Mensajes de salvación espiritual para escuchar. Título de este mensaje: Talentos dados por Dios. Los detalles. En Mateo 25, 14 a 30 de la Biblia, encontramos la parábola de Jesús, el Salvador, acerca de talentos dados por Dios. Cada persona ha recibido de parte de Dios capacidades para contribuir, en esta vida, al servicio de Dios y al servicio al prójimo. Lo que hagamos con el talento, o los talentos recibidos tendrá efectos futuros, cuando Dios examine qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Cuando usamos los talentos que Dios nos da, ocurre uno de dos resultados. Uno de los resultados es servir a Dios y al prójimo con amor. Y el otro resultado es servir por miedo. Cuando servimos por miedo, ocultamos los dones que hemos recibido y perdemos la oportunidad de agradar a Dios. Pues Dios nos los otorga para que sirvamos al agrado de Él. Debemos tener en cuenta que Dios es amor y Él nos provee nuestras necesidades por amor. Y nosotros debemos servir a Dios también por amor. Dios, a través de Cristo, ha dado a cada uno de nosotros una misión según nuestra capacidad. Para cumplir esa misión, Dios nos da recursos tales como bienes materiales o conocimiento. Dedicarnos a la misión asignada por Dios significa que debemos desarrollar las habilidades para ese propósito. Hay una variedad de talentos. Las personas que tienen mucha capacidad tienen mucha responsabilidad delante de Dios, porque Dios mismo les confió esa gran capacidad. Quien tiene poco también tiene las maneras para desarrollar lo que ha recibido. En la parábola de Jesús, en Mateo 25, 14 a 30, Él habló de recompensar a aquellas personas que serían fieles, poniéndolas sobre mucho en su reino. En otro lugar de la Biblia, Jesús habló de poner a algunos de nosotros en lugares de autoridad sobre ciudades en su reino del futuro. Ver Lucas 19, 17, 19. Las responsabilidades con Dios son de naturaleza personal. Cada hombre y cada mujer es responsable de lo que es capaz de hacer para el deleite de Dios. Nosotros como seguidores de Jesucristo, y como personas que sabemos que dependemos mucho de Dios, debemos preguntarnos cada uno de qué manera se puede servir al Señor. Debemos siempre estar preguntándonos día tras día cómo puede uno construir para el reino de Dios. El Señor Dios nos ha dado talentos, y nos seguirá dando. Tenemos que construir para el reino de Dios, para que cuando lleguemos, un día, al lugar donde está Dios, podamos contestar preguntas, tales como, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Por qué preferiste atender cosas vanas, las cuales no tienen valor? Aquí, Mateo 6:33 dice, primero busquen el reino de Dios, y hagan lo que es justo, y Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Nosotros los seguidores de Jesucristo no debemos esconder los talentos que Dios nos ha dado, o nos da. Siempre hay forma de cómo trabajar para el reino de Dios. Y si uno no tiene ninguna, el Señor pondrá alguna, cuando Él ve que la persona anhela trabajar para su reino. En Mateo 25, 26 a 30 se pone de manifiesto las consecuencias de no cumplir las responsabilidades nuestras delante de Dios. En este pasaje bíblico se resalta el fracaso de un hombre que solo recibió un talento. Este hombre, vencido por el miedo, enterró el único talento que recibió. Entonces, el amo del hombre le quitó el talento y se lo dio a otro hombre que tenía 10 talentos. Y el hombre que enterró
el talento fue castigado severamente por el que le entregó el talento. El castigo fue el resultado de haberlo enterrado. Por otra parte, Apocalipsis 12:9 en la Biblia declara que Satanás y los demonios fueron lanzados a este mundo. Y de una manera invisible, de una manera que una persona común no se da cuenta, Satanás y los demonios están aquí entre nosotros. Y Cristo dice que Satanás es el príncipe del mundo. Un príncipe tiene autoridad en su territorio, y por eso Satanás tiene autoridad sobre las personas que no pertenecen a Dios y a Cristo. Y desde que Satanás se levantó en rebeldía en contra de Dios, Satanás ha estado en contra de la voluntad de Dios y en contra de nosotros. Satanás tiene demonios repartidos en todos los lugares del mundo. Y el demonio que no hace un buen trabajo para Satanás en este mundo, Satanás lo disciplina muy severamente. Muchos pasajes en la Biblia hablan de nuestra recompensa celestial en términos de la responsabilidad que se nos confiará cuando estemos con Cristo. En la parábola de Jesús acerca de los talentos, Él habló de recompensar a aquellas personas que habrán sido fieles, poniéndolas sobre mucho en su reino. Ver Mateo 25, 21, 23. En otro lugar de la Biblia, Jesús habló de poner a algunos de nosotros en lugares de autoridad sobre ciudades en su reino. Ver Lucas 19, 17, 19. Para aquellas personas que estuvieron al lado de Jesús en sus pruebas terrenales, Jesús prometió colocarlas en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel en su reino del futuro. Además de sentarlas a su lado en su mesa. Ver Lucas 22, 28 a 30. No solo serían dignas de que les sean confiadas responsabilidades mayores, sino que serían capaces de disfrutar la comunión más íntima con Cristo. Cada uno de los creyentes tiene por lo menos un don espiritual dado por Dios a las personas que en Él creen y que en Él confían. ¿Sabe usted cuál es el don o los dones que Dios le ha dado? ¿Sabe usted cómo usarlos para el servicio de Dios? Efesios 4, 1 a 16 en la Biblia habla de la unidad del Espíritu. Y claramente nos revela cómo Dios nos ha dado una vocación para la cual hemos sido llamados. Efesios 4:11 dice, Él, Cristo, fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, y a otros la de ser pastores y maestros. Una de nuestras responsabilidades como seguidores de Jesucristo es obedecer la palabra de Dios, y una manera de hacerlo es poniendo en práctica los dones espirituales que Dios nos ha dado. Como creyentes, formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, esa Iglesia que se reunirá con Cristo cuando Él regrese otra vez. No importa si Cristo regresa en media hora o dentro de 100 años, si de repente nos encontramos juntos con cientos de miles o millones que estarán alabando debido al regreso de Cristo, es porque pertenecemos a su iglesia espiritual. De hecho, escuchamos muy frecuentemente decir que Cristo viene pronto. Amén. Si usted y yo llegamos a estar con Cristo cuando Él regrese, nos libraremos de la tribulación que vendrá inmediatamente después del regreso de Cristo. Eso quiere decir que estaremos en las bodas del Cordero. Ver Apocalipsis 19:9. Porque si formamos partes de su iglesia, ya tenemos una invitación para esas bodas.
Como creyentes, tenemos que hacernos responsables de la función que nos corresponde, concentrándonos en lo que debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado. Como vimos al comienzo, Mateo 25, 14 a 30 nos habla de la parábola de los talentos. Estos talentos representan los dones que Dios nos ha dado, los cuales debemos ponerlos en uso para la obra de Dios. Nosotros debemos ser responsables delante del Señor, y no debemos esconder los dones que Dios nos ha dado. Ver Mateo 25, 24 a 30. Aquellas personas que piensan que es imposible agradar a Dios y que es vano servirle, esas personas no harán algo con propósito a favor de Dios. Y a pesar de que la Biblia, en 1 Corintios 10:13 dice que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados por Satanás más allá de lo que podamos soportar, y que, junto con la tentación, Dios proveerá también una vía de escape, a fin de que podamos resistir la prueba. A pesar de esto, hay personas que se quejan de que Dios exige de ellos más de lo que son capaces de hacer. Cualquier cosa que esas personas pretendan, el hecho es que a ellas no les agrada el carácter y las intenciones buenas de Dios. Es que esas personas se han dejado ganar de Satanás para que ellas no trabajen para Dios. En cambio, encontramos en la Biblia que Dios es un ser amoroso. Cuando Adán y Eva pecaron, en su amor y en su misericordia hacia ellos dos, Dios anunció a Eva que Él traería una manera para que el hombre pudiera tener intimidad con Dios. Este deseo maravilloso de Dios lo encontramos en la Biblia, en Génesis 3:15. En este versículo Dios reveló a Eva la esperanza de un Salvador, al mismo tiempo que Dios exponía el juicio contra Eva por haber desobedecido a Dios al ella comer de la fruta prohibida. Satanás logró que Eva pecara, y Eva, enseguida, invitó a Adán a que hiciera lo mismo. Pero, en Génesis 3:15 Dios presentó a Eva una cura espiritual del pecado humano a través de Jesucristo. Mientras obedecemos a Dios y estemos con Cristo, nosotros no debemos temer al futuro, pues Dios lo conoce y lo tiene bajo control. Y, a la vez, Dios predispone el futuro para que nos favorezca. Sin embargo, Jesús vino a un mundo que ha sido un dominio del diablo. Ver 1 de Juan 5:19, y Jesús lo reclamó para sí mismo, a pesar de la oposición de los demonios y la de las personas pecadoras, a quienes no les agrada que denuncien sus actividades pecaminosas. Apocalipsis deja claro que, en los últimos días Jesús trastornará a sus oponentes, los castigará, y Jesús será nombrado Rey de la creación. Por eso, Apocalipsis 20:10, en la Biblia, dice, el diablo, el que engaña a la gente será arrojado a un lago de fuego y azufre donde estarán la bestia y el falso profeta. Allí sufrirán día y noche para siempre. En este versículo de arriba, la Biblia habla del juicio final de Satanás, de los demonios, de los satanistas, de los brujos, el de los hechiceros, el de las personas que claman y sirven a la Santa Muerte. Y también de las personas que, en este mundo, han sido y serán desobedientes a Dios, hasta el punto de que tendrán al lago de fuego y azufre como el destino final de ellos. En Mateo 8:29, en la Biblia, unos demonios, a Jesús, el Salvador, le dijeron, «Has venido acá para atormentarnos». Antes de tiempo, estos demonios estaban haciendo referencia a la sentencia contra
Ellos que encontramos en Apocalipsis 20:10. Desgraciadamente, en la guerra espiritual de Satanás y de los demonios contra Dios, y en detrimento a nosotros, ellos están teniendo un gran éxito. Este éxito de Satanás y de los demonios es debido a que la mayoría de las personas del mundo obedecen más a Satanás que a Dios. De ahí es que Jueces 2:11 en la Biblia dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. En Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús declara que pocas almas logran entrar a la vida eterna con Dios. Y es que Satanás y los demonios saben que ya Dios no les va a perdonar las blasfemias de ellos contra el Espíritu Santo. Por eso, estos seres malignos se dedican todo el tiempo a trabajar en contra de los propósitos de Dios a favor de nosotros. Pues, ellos siempre están buscando apropiarse de todas las almas humanas. Recordemos que Satanás hizo que Adán y Eva pecaran contra Dios. Y desde entonces, Satanás y los demonios se han mantenido, haciendo que cada persona en este mundo seriamente peque contra Dios. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán escuchando y viendo estos videos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver, ni sentir, ni percibir. O sea, estamos en una guerra espiritual y permanente, la cual, con la intervención de Jesucristo, se acabará cuando Cristo regrese a este mundo. Esta guerra fue iniciada por Satanás en su rebeldía contra Dios. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Con la intención de apoderarse de todas las almas humanas fue que Satanás inició la guerra espiritual. Y la mayoría de las personas del mundo no perciben esta guerra. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otras personas a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.